Muy buenos días, licenciado y compañeros. Somos el grupo número 4 y estamos conformados por Cristian Méndez, Ismael Ortiz, Edgar López, Andrea Batz, Kimberly Maldonado, Abimael Kutzal y su servidor, Yarcerana. El día de hoy vamos a exponerles sobre las decisiones de inversión, aplicación de BAM, TIR, ROIC y RNOA. Entrando en la exposición, debemos conocer primero qué es una decisión de inversión. Bueno, son aquellas relaciones con las asignaciones de fondos de diferentes oportunidades de inversión con la intención de alcanzar el mayor rendimiento posible. De cierta manera, es una ayuda que tienen las empresas a la hora de seleccionar el tipo correcto de activos para desplegar sus fondos. Por lo general, son los inversores o los gestores de primer nivel quienes analizan adecuadamente cada oportunidad que tiene la empresa delante de sí antes de invertir cualquier fondo de ellas. En otras palabras, pueden entenderse también como las decisiones de gastos que tiene que ver en un potencial rendimiento a futuro. Entonces aquí podemos entrar en un tema bastante importante, que sería, ¿cuál es la importancia de tomar la decisión de inversión? La toma de decisiones de inversión representan un proceso complejo que suele generar un fuerte estrés, pues consiste en poner sobre la mesa los pros y los contras de una situación de inversión. Las decisiones de inversión suelen afectar de manera directa todas las instancias de una empresa, pero a su vez motivan a hacer un examen general de la situación, permitiendo detectar fallos que quizás no hubiésemos contemplado con anterioridad. La importancia de la toma de decisiones de inversión se puede resumir en algunos aspectos, entre ellas que contribuye al crecimiento de la empresa como primer lugar, de ahí logran mayores inversiones y una vez que se ha tomado la decisión no hay vuelta atrás. Continuamos mirando a lo que definí como los 4 métodos para las mejores decisiones de inversión que podemos llegar a tomar. En esta ocasión pues determinamos 4. El primero es el VAN, que significa el valor actual neto. Es el valor actualizado de sus cobros estimados menos el valor actual de los pagos asociados a la misma, siendo por lo tanto aconsejable la inversión si esta diferencia es positiva. De ahí tenemos lo que es el TIR, que significa la tasa de interés de rendimiento del proyecto. Es aquella tasa de actualización que hace que el valor actual neto de una inversión sea cero, por lo que la valoración de la inversión estará en función al tipo de interés mínimo que se desea obtener de ella. Como tercer lugar tenemos el ROIC o el ROIC, que es el rendimiento del capital invertido, que esta intenta cuantificar la rentabilidad que genera una empresa con respecto al capital que emplea para generar ese beneficio. Y por último el RNOA, que significa rendimiento de activos netos de operación. Aquí son las actividades de operación que a más larga duración es también más importante para la determinación del precio de las acciones, considerando que en esta ocasión únicamente se toma en cuenta lo que sería la operación. Cabe resaltar que estas son pequeñas definiciones para que nos den una idea o generalidades, porque a continuación mis compañeros entrarán en materia tanto en ejercicios como en la aplicación de sus respectivas fórmulas. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con el siguiente punto, que es el VAN, el valor actual neto. Este es un método de modelado financiero utilizado por los contadores para la elaboración de presupuestos de capital y por analistas e inversores para evaluar la rentabilidad de las inversiones y proyectos propuestos. El método del valor actual neto incorpora el valor del dinero en determinado tiempo de flujo de efectivo neto de un negocio o proyecto. El objetivo del valor actual neto es realizar las comparaciones entre los periodos en los que el proyecto o negocio tuvo diferentes flujos de efectivo para determinar si conviene o no invertir en él. La fórmula del BAN o el valor actual neto puede conocer cuánto vas a ganar o perder en un proyecto a inversión. Para calcular el BAN hay que visualizar todos los flujos de caja hasta el momento actual y descontar el tipo de interés determinado. De esta forma, cada entrada y salida de efectivo se restará del valor actual y se sumará tal como lo establece la siguiente fórmula.
que podemos ver aquí, que el valor presente neto, también llamado, es la sumatoria del flujo de efectivo neto durante un solo periodo dividido 1 más la tasa de descuento elevado por los años. ¿Cómo calcular el valor actual neto? Primero, define el periodo. Se refiere al número de periodos que dure el proyecto. Generalmente es un año, pero también puede ser un mes, una semana o hasta un día. Segundo, analiza el flujo de efectivo. Rastrea los flujos de efectivo y los flujos proyectados. Tercero, ubica la tasa de descuento. La tasa de descuento que se utiliza depende de la empresa y de cómo obtienen su financiación. Por ejemplo, si los accionistas esperan un rendimiento de la inversión del 10%, la empresa normalmente utilizará este porcentaje como tasa de descuento. Y cuarto, aplicar la fórmula y evaluar la rentabilidad del proyecto. Ahora que se tienen todos los datos y se aplica la fórmula antes vista, si el BAN es positivo, el proyecto es rentable y si es negativo, no es rentable. Al comparar varios proyectos, el que tenga mayor BAN proporcionará un mayor rendimiento. Aplicación del valor actual neto. A continuación vamos a ver un ejemplo explicando lo anterior visto. Dice así, la compañía X está comparando dos proyectos en los cuales invertir. La tasa de descuento para ambos proyectos es del 10%. El proyecto 1 tiene una inversión inicial de 10,000. Su tasa de descuento, como lo dice en el ejercicio, es del 10% y esto está reflejado en 4 años. El primer año es 5,000, el segundo 15,000, el tercero 9,000 y el cuarto 18,000. Se calculan los valores actuales utilizando la fórmula. El año 1 podemos darnos cuenta que la inversión es de 5,000 dividido 1 más la tasa de interés por el año, que sería en el caso del año 1 por 1. Esto nos da una cantidad total de 4,545. El año 2, de igual forma, la inversión es de 15,000 dividido 1 más el porcentaje que es 0,10 elevado a 2 porque es el segundo año. Esto nos da una total de 12,397. El año 3, una inversión inicial de 9,000 dividido 1 más la tasa que es el 10% elevado por 3 es 6,762. El año 4, 18,000 dividido 1 por la tasa por el año. Da una total de 12,294. Ya al tener todos los datos hechos, tenemos que hacer la sumatoria, que como nos indica en la fórmula, de los cuatro valores totales, valores actuales de los 4 años, menos la cantidad de inversión inicial, que fueron los 10,000 quetzales. Esto nos da un total de 25,998. Quedémonos con este dato, por favor. El proyecto número 2 nos dice que la inversión inicial es de 5,000. Nuestra tasa de descuento es del 10%, solo que en este caso únicamente hay 2 años. El primero son 8,000 y el segundo 16,000. Se calculan los valores actuales para cada año del proyecto. El año 1, 8,000 dividido 1 dividido 1 más la tasa por el año, que sería en este caso 1. Sería un total de 7,273. El año 2, 16,000 de inversión, dividido 1 menos la cantidad del, perdón, 1 más la cantidad de la tasa, que es el 10%, elevado a 2, que serían los 2 años, da una total de 13,223. Anteriormente pues hicimos la sumatoria de todos los valores. Ahora vamos a hacer la suma otra vez de estos dos valores, de estos dos resultados, menos la inversión inicial, que son 10,000, que nos da un total del BAN de 15,496. Como nos lo dice en la teoría, el valor de actual neto que sea mayor de ambos proyectos es el que le conviene a la empresa. En este caso es el proyecto número 1, que tiene su valor actual neto mayor que el segundo proyecto. Bueno, vamos a hablar sobre la TIR, es decir, sobre la tasa interna de retorno. ¿Qué es una TIR? Bueno, la tasa interna de retorno o rentabilidad TIR, pues es un indicador, ¿verdad?
que representa la tasa de interés de un proyecto de inversión. Es decir, como una métrica clave, ¿verdad? Esto para evaluar una inversión y a la larga, pues nos dice cuánto se puede ganar o cuánto se puede perder, reflejando un porcentaje, ¿verdad? Para poder calcular estos, pues vamos prácticamente a necesitar o a saber las cantidades de dinero que se va a obtener, ¿verdad? Con esta inversión. Eh, Prácticamente, pues busca la rentabilidad, ¿verdad? O no es más que una rentabilidad que ofrece una inversión, ¿verdad? Pues, como bien lo mencionaba, la TIR, pues, se utiliza, ¿verdad? Para la evaluación de un proyecto de inversión, esto para comparar si es viable o no, determinando comparar entre diferentes inversiones y haciendo más eficiente, ¿verdad? Esto pues ayuda a tomar las mejores decisiones para cualquier entidad sobre su inversión, ¿verdad? Bueno, para esto pues vamos a ejemplificar, ¿verdad? Un ejemplo para entender cómo es que se calcula la TIR. Acá tenemos un ejemplo práctico. Eh, Vamos a, así que a suponer que tenemos un proyecto de inversión, ¿verdad? Lo vamos a evaluar por un periodo de 5 años, ¿verdad? Eh, Esto pues con base a los flujos netos de efectivo en el periodo. Es decir, acá, por ejemplo, como podemos ver en el cuadro, para el periodo cero, pues el valor de la inversión siempre va a ser negativo, ¿verdad? Como bien lo podemos ver en el primer año, el año cero, está un porcentaje negativo. En este caso, vamos a suponer que para esta inversión, pues el primer año tenemos 80,000 quetzales, ¿verdad? Y los flujos efectivos netos para el periodo, ¿verdad? 2 sería 40, el año, perdón, el año 2 sería 20, el año 3 sería 50, el año 4 sería 45 y el año 5 sería 55,000, ¿verdad? Para poder calcular la TIR, venimos y seleccionamos, ¿verdad? Desde el primer año, si lo hacemos en formato de Excel, vamos a tomar el primer año, solo seleccionamos igual TIR y seleccionamos desde el año 0 al año 5. Para este caso, podemos observar que la TIR de esta inversión nos refleja un 39%. ¿Esto qué quiere decir? Que para esta inversión sí es rentable, de acuerdo al porcentaje que nos refleja el ejercicio. A continuación veremos el rendimiento de capital invertido, en la cual se denomina ROI. El rendimiento de capital invertido se refiere a las utilidades de una empresa con respecto a la cuantía y el origen del financiamiento, ya que se trata de una medida del éxito de la compañía en el uso del financiamiento para generar utilidades. Como podemos ver, el rendimiento de capital invertido está compuesto por la importancia del rendimiento de capital invertido y los componentes del rendimiento de capital invertido, como el análisis del rendimiento de activos en operación, en la cual veremos ahora la importancia del rendimiento de capital invertido. Nos dice que permite la comparación entre compañías, ya que el análisis de desempeño de una compañía exige el análisis en conjunto, en la cual ésta se puede medir mediante la evaluación en la relación con otra, ya que la relación entre el ingreso y el capital invertido, en la cual se denomina ROIC, en la cual permite comparar compañías en cuanto al éxito obtenido con el capital invertido, como también permite evaluar el rendimiento de una empresa en relación con el riesgo de inversión y de capital que se le ha puesto a esta, como también se puede comparar el rendimiento de capital invertido con los rendimientos de otras inversiones, en la cual se espera que las inversiones
más riesgosas produzcan un rendimiento más alto para poder comparar el ingreso de una compañía u otro rendimiento de desempeño con la cual continúa el origen del financiamiento de la empresa. Como podemos ver, existen varias mediciones en el rendimiento de capital invertido, que sería la inversión de la eficiencia de la gerencia, como también la medición de la rentabilidad, la medición útil para la planeación y control. Como podemos ver, la medición de la eficiencia de la gerencia realiza habilidad e ingenio para poder motivar a la empresa para poder realizar actividades comerciales como la toma de decisiones y la inversión y operaciones. La medición del nivel de la rentabilidad, podemos ver que la medición está resumida entre los estados de resultados como el balance general para la evaluación de la rentabilidad y la medición para la planeación y control. Podemos ver que una empresa bien administrada ejerce control sobre la rentabilidad obtenida para cada una de estos centros de utilidad de la gerencia. Continuando con el tema, el rendimiento del capital invertido, como sus siglas en inglés, ROI, es una medida financiera que evalúa la eficiencia con la que una empresa utiliza su capital para generar ganancias. Algunos componentes que se deben de tomar en cuenta para calcular el ROI es ingreso neto de operaciones después de impuesto, el capital neto de operación, capital común, el cual está compuesto por las acciones comunes y las acciones preferentes, deuda de los intereses. Esto permite generar un análisis en el cual se pueda determinar si el ROI más alto indica una mayor eficiencia en la generación de las ganancias con el capital invertido. Un ROI positivo sugiere que la empresa genera valor para los accionistas. En conclusión, el ROI evalúa una empresa que utiliza su capital para generar las ganancias, considerando tanto los elementos operativos como los financieros. Un ROI sólido puede indicar una gestión eficiente de los recursos y la capacidad de generar rendimientos atractivos para los accionistas. Capital invertido. Actualmente no existe una medición universal del capital invertido con la base en la cual se pueda calcular la tasa de rendimiento. Las diferentes mediciones del capital invertido que se utilizan reflejan las distintas perspectivas de los usuarios. El capital invertido se refiere al total de una empresa para poder financiar sus operaciones y sus activos. Es bien importante ver el capital invertido. En esta forma podemos ver la eficiencia financiera, el cual nos permite evaluar cómo la empresa utiliza su capital para financiar sus activos y operaciones. Su rentabilidad, el uso eficiente del capital suele estar asociado a una mayor rentabilidad. Una gestión financiera ayuda a los analistas y directivos a evaluar la gestión financiera y la generación de valor para los accionistas. Netos de operación. Esta división de los estados financieros en componente operativo y componente no operativo resulta de la noción de que las actividades de operación son las de más larga duración y más importantes para la determinación del ejercicio de las acciones. Este enfoque contrasta en los elementos tanto no operativos como inversiones financieras y deudas con intereses que pueden afectar los ingresos y gastos, los cuales se consideran secundarios a las operaciones centrales, el cual permite calcular el RENOA dividiendo la utilidad neta de operación después de impuestos, el NOPAD entre el promedio de los activos netos de operación, el NOA entre el enfoque que proporciona una medida clave para evaluar el desempeño de la empresa en sus activos fundamentales, excluyendo factores no esenciales. También el cálculo del capital invertido en el periodo, el cual es el rendimiento del capital durante un periodo, el cual se evalúa en comparación con la inversión base. El cálculo
típico del capital invertido en este periodo implica utilizar el promedio de capital disponible para la empresa a lo largo del periodo. Se emplea un promedio para reflejar sus cambios en el capital invertido. Durante este periodo, el método común implica sumar los saldos al principio y al final del año, dividiendo un resultado entre dos. Es crucial ser preciso al aplicar los promedios, ya que algunas empresas pues, eligen años naturales en lugar de calendarios comerciales, afectando el resultado del promedio. Un método más preciso es promediar cantidades intermedias, por ejemplo, sumando los saldos del capital final de cada trimestre y dividiendo el resultado dentro de 4 trimestres que compone un periodo. A continuación veremos acerca del rendimiento de activos netos de operación RNOA. RNOA, que por sus siglas en inglés significa Return on Net Operating Asset, es un indicador financiero crucial para evaluar la eficacia con la que una empresa utiliza sus activos operativos para generar beneficios. Este análisis se enfoca en las actividades centrales de la empresa, excluyendo el impacto de inversiones y endeudamiento ajenos a la operación. Para comprender mejor aquellas actividades de operación, son las actividades centrales de la empresa, que incluyen todas las actividades necesarias para llevar a cabo el producto o servicio de una compañía al mercado y satisfacer las necesidades de sus clientes. También podemos decir que las actividades de operación son cruciales y las compañías tienen que ejecutarlas bien a la larga si pretenden sobrevivir. En el estado de resultados, las actividades de operación típicamente incluyen las ventas, el costo de los bienes vendidos y los gastos de venta generales y administrativos. En el balance general, las actividades de operación están representadas por los activos y pasivos que se relacionan con esas cuentas del estado de resultados, como cuentas por cobrar, inventarios, inmuebles, propiedad, planta y equipo, cuentas por pagar y gastos acumulados. ¿Cómo podemos calcular el rendimiento de los activos netos de operación? Esta se calcula por medio de una división y que es tomando la utilidad neta de operación después de impuestos, que conoceremos como el NOPAT, dividido el promedio de activos netos de operación, lo cual se conoce como el NOA. ¿Cómo vamos a interpretar el resultado que tengamos de esta ecuación? Que en un caso el resultado sea alto, indica que la empresa está generando una alta rentabilidad a partir de sus activos operativos. Si el resultado es bajo, indica que la empresa no está generando una alta rentabilidad a partir de sus activos operativos. Continuamos con la compañera para que nos brinde un ejemplo acerca de lo que es el rendimiento de activos netos de operación. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Mi nombre es Kimberly Maldonado y continuando con el tema, yo les voy a presentar lo que es un caso práctico del rendimiento de activos netos de operación, que es el RNOA. El rendimiento de activos netos de operación se calcula de la siguiente manera. La utilidad neta de operación después de impuestos conocidos como NOPAT, dividido el promedio de activos netos de operación conocidos como NOA. En esta oportunidad vamos a ver la parte denominadora, que sería el promedio de activos netos de operación, cómo calcular o cuál es el procedimiento para poder determinar el NOA. El NOA se calcula los activos netos de la operación menos los pasivos netos de la operación. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos de cómo saber cuáles son los activos y pasivos netos de la operación. Pasivos y activos netos de la operación son aquellos que utilizan las empresas para poder comercializar. Entre ellos incluyen activos de operación, el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, gastos prepagados, activos en impuestos diferidos, inmuebles, planta y equipo, inversiones a largo plazo. Entre los pasivos podemos ver cuentas por pagar,
gastos acumulados, pasivos de operación a largo plazo, entre ellas están las pensiones y otras obligaciones derivadas de las prestaciones post-jubilación, y los pasivos en los pagos diferidos del impuesto sobre la renta. En el siguiente recuadro tenemos un pequeño ejemplo de cómo se representa un balance general con lo que es los activos y pasivos de operación contra los activos y pasivos que no son de operación. En este caso, para poder determinar el NOA, en la parte izquierda dice que se calcula activos de operación menos los pasivos de operación. Esto como resultado nos da los activos netos de operación. Los activos que no son de operación incluyen inversiones, títulos no negociables, inversiones de capital, inversiones de operación descontinuadas a la venta. Y la fórmula es pasivos financieros menos activos financieros. Esto da como resultado las obligaciones financieras netas. Esto más el capital de los accionistas da como resultado el financiamiento neto. A continuación les voy a mostrar lo que es un estado de resultados de una entidad. Esta entidad se llama Excel Corporation. Únicamente es a manera de ejemplo, ¿verdad? Tenemos lo que es un estado de resultados de un periodo y de otro, ¿verdad? De 2 años distintos. Las ventas, el costo de las ventas, utilidad de operación, el gastos por intereses, esto nos da la utilidad antes del impuesto, gastos por impuestos y el resultado, el ingreso neto. Estos valores nos van a servir para poder calcular lo que es el NOA en otras diapositivas más adelante. De igual manera tenemos lo que es un balance general, ¿verdad? De la misma entidad, Excel Corporation. Este es únicamente para manera de ejemplo. Está completo, los activos, pasivos más capital, pues si se dan cuenta las columnas cuadran. Muy bien, continuando con la misma fórmula, estamos viendo lo que es siempre la parte denominadora. El NOA, ¿verdad? Los activos netos de la operación. Esto es igual a los activos de operación menos los pasivos de operación. Si recuerdan las cuentas que fui mencionando al principio de cuáles son los activos de operación y los pasivos de operación, aquí tenemos el recuadro del ejemplo, ¿verdad? Con el balance que presenté anteriormente. Tenemos como activos el efectivo, cuentas por cobrar neto, inventarios, inversiones en subsidiarias no consolidadas, inmuebles, planta y equipo neto, el crédito mercantil. Y como pasivos, ¿verdad? Esto se va restando, cuentas por pagar, impuestos por pagar, pensiones y obligaciones por EP, activos netos. Esto nos da como resultado, ¿verdad? Los activos netos de la operación. Entonces acá ya tenemos lo que es la parte denominadora, por decirlo así, de la fórmula del año 8 y año 9, que es, como les indicaba, de un periodo, son de periodos distintos a manera de ejemplo. El rendimiento durante el periodo se compara con su base de inversión. El capital invertido, ¿verdad? En el periodo de un modo característico se calcula usando el capital promedio. El método más común para poder determinar lo que es el capital invertido es dividir el activo neto de operación contra el otro año dividido 2. Esta es una de las maneras más comunes de realizarlo. Continuando con la fórmula, vamos a ver la parte numeradora, que es el NOPAT, que en este caso es la actividad neta de la operación después de los impuestos. La fórmula es ventas menos gastos de operación. Esto se multiplica por 1 menos gastos por impuestos dividido la utilidad antes de los impuestos. En este caso vamos a utilizar nuestro estado de resultados que presenté anteriormente de Excel Corporation. Tenemos en este caso, para poder determinar primero las ventas menos gastos de operación, el NOPAT. Pueden ver en la parte derecha donde están las ventas menos el costo de ventas para el año 8, $163,005, y para el año 9, $183,575. Para poder multiplicarlo por 1 menos gastos por impuestos dividido la utilidad antes del impuesto,
Para el año 8 vamos a tomar de igual manera, como dice, costos por impuestos, los gastos por impuestos, $52,237 para el año 8, dividido la utilidad antes del impuesto. Lo pueden revisar ahí, que cabal es los montos que están juntos, ¿verdad? En las penúltimas filas. El resultado de esto, que sea en porcentajes, nos da los 36% para el año 9 y 37% para el año 8. Entonces, completando la fórmula, sería los 163,005 para el año 8 por 1 menos el 37% nos da $102,693, y de la misma manera, de la misma forma que realizamos el año 8, hacemos el 9 y nos da $117,488. Bien, continuando con la fórmula, entonces ya tenemos la parte denominadora y la parte numeradora para completar la fórmula de calcular el NOA, el RNOA. Ya teniendo los datos del NOPA, podemos dividirlo con promedio de activos netos de operación, el NOA, para poder calcular el año 2009. Tomamos como resultado la cantidad que nos dio para el año 9 del ejercicio anterior, que fueron los 117,488 para el año 9, dividido el NOA de ambos periodos. En este caso, si ustedes ven como es un promedio, debe tomarse el año 8 y el año 9 dividido entre 2. Esto nos da como resultado entonces que el RNOA es el 9.95%. Bien, entonces el resultado de esto nos dice que el mayor rendimiento del capital de los accionistas de esta compañía contra el rendimiento de los activos netos de operación refleja que los activos son favorables para el apalancamiento financiero en este caso. Esto fue porque el capital de los accionistas, el rendimiento del capital de los accionistas era mayor. Para poder conocer bien y determinar cada una de estas cifras, es importante que comprendamos lo que es el rendimiento. Esto se debe a que la medición del rendimiento incluye componentes que poseen potenciales para ayudar a entender el desempeño de las empresas. En esta sección, pues examinamos el rendimiento del capital invertido desde el punto de vista de la operación, también conocido, ¿verdad?, denominado como el rendimiento de los activos netos de operación, RNOA. Muchas gracias por su atención.